tal amigos y familiares? Es un placer para nosotros poder saludarlos y a la misma vez agradecerles por el tiempo que toman para escucharnos. Que Dios continúe bendiciendo sus vidas. Esperamos que esta programación pueda ayudarlos en su diario vivir. La fe viene por el oír y por oír la palabra de Dios. También quiero recordarles que Metro TV es un ministerio cristiano evangélico con el objetivo de alcanzar y discipular. También pueden encontrarnos en YouTube como Metro TV con José Lux. Que disfruten esta programación. En los últimos días hemos estado celebrando grandes acontecimientos que van a formar lo que es la base y la columna vertebral de la humanidad. Estos acontecimientos han dividido el cristianismo de las religiones que no lo son. Y se trata nada más y nada menos que de la muerte y la crucifixión y de la resurrección. La muerte y crucifixión está definido como el crimen más grande de la humanidad y a la vez en el sacrificio que Dios permitió a través de su Hijo Jesucristo para darnos a cada uno de nosotros. También tenemos la resurrección, que fue el cambio que hubo de esa depresión tan grande por la que se pasó después de la muerte del Salvador del mundo hasta la victoria que obtuvimos cuando Él resucitó. Soy Maribel Vale y hoy vamos a estar hablando acerca del pecado y la relación que tienen con lo que es la resurrección. Vamos a empezar hablando un poco y dando la terminología de lo que significa la palabra pecado. Pecado es la manera como nosotros pensamos, como nosotros actuamos, como nosotros decimos, palabras que decimos, todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios. Eso es pecado. Entonces, ese pecado a nosotros nos está separando de Dios. Y vamos a encontrar en la Biblia que dice en Romanos 3:23, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, estamos relacionando lo que es la resurrección con la paga del pecado. La resurrección la podemos ver a partir de 2 puntos que vamos a estar señalando para nosotros entender un poco de qué significó la muerte de Jesús y su resurrección y cómo esto está relacionado con el pecado en nuestras vidas. Entonces, la resurrección significa que Dios aprueba y acepta. En el momento que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, Dios aprobó y aceptó esa muerte. Y es por eso que nosotros ahora tenemos la posibilidad de descansar en esa paz que solamente Dios puede dar. Entonces, quizás hoy en día tú digas, ok, yo tengo muchos fracasos, yo me siento mal, yo no he avanzado en la vida. Fíjate, en un momento los discípulos también se sintieron así. Ellos sintieron que todo se había acabado, que nada iba a funcionar. ¿Por qué? Porque el maestro había muerto. Pero ¿sabes qué? Al tercer día Él resucitó. Ellos ya habían dejaron atrás todas sus cosas, dejaron atrás la pesca, todo, pero volvieron nuevamente a eso porque se dieron cuenta de que el maestro había muerto. Pero enseguida, cuando ellos vieron que al tercer día Él resucitó, las cosas cambiaron. Y yo te quiero decir que las cosas también van a cambiar para ti. En la medida que tú veas a un Dios que envió a su Hijo en rescate por ti y que resucitó. De esa misma manera, tú vas a resucitar en Él y vas a tener esa nueva vida que solamente Él te da. Entonces, te esperamos para el próximo segmento en donde estaremos desarrollando el segundo punto que nos va a mostrar un poco más acerca de la resurrección y del pecado. Que Dios te bendiga. Todos estamos familiarizados con la palabra pecado y de hecho lo oímos siempre en nuestro entorno. Cuando alguien hace algo malo dice, ¿qué pecado? O cuando uno hace algo indebido, uno se da cuenta y dice, creo que pequé. Pero realmente, ¿qué significa la palabra pecado? Vamos a ver en el diccionario y dice así,
pecado es el pensamiento, palabra o acción que va en contra de la voluntad de Dios. O sea que cada vez que nosotros pecamos, no solamente causamos daño a nuestra vida personal o en nuestro entorno, sino que directamente ofendemos a Dios, pecamos contra Dios. Hay 3 palabras griegas usadas en la Biblia para referirse al pecado. La primera es anomia o anomía, que significa quebrantar o violar la ley de Dios. Cuando pecamos, literalmente quebrantamos o violamos las leyes de Dios, así como se viola una ley de tránsito. Algunos dirán, es que yo no sé o yo no sabía que esto era pecado. Pero aquí la ignorancia no salva a nadie. Cuando una persona viola una señal de tránsito por falta de conocimiento, por supuesto, eso no hace que sea inocente de la infracción, sino que tiene que pagar una multa. ¿Por qué? Porque le falló a la ley de tránsito. Por eso es importante que cada vez que uno tome un auto y sale a la calle, uno sepa, conozca las señales de tránsito, porque a la hora de fallarle a la ley entonces tiene que cobrarle una multa. Lo mismo pasa con el pecado. Nosotros quebrantamos la ley de Dios cada vez que cometemos pecado. La segunda palabra es paraltón o paralton, que significa infringir, transgredir o traspasar la ley de Dios. O sea que alguien que no hace caso del límite divino entre el bien y el mal. Aquí en esta área normalmente se peca ya con conocimiento. Cuando alguien conoce, por ejemplo, volvamos otra vez a la ley de tránsito. Si nosotros vemos un letrero que dice alto, pero y luego uno, pues en vez de detenerse porque va apurado, se va sin detenerse. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Sabe que tiene que parar, sin embargo no lo hace, o sea que gana la maldad. Ahí cae este tipo de pecados, o sea que es alguien que conoce, pero sin embargo es vencido por el mal y comete pecado. En Juan capítulo 3, verso 4, dice, a todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Está hablando de la ley de Dios, no está hablando de la ley de Moisés o la ley del Antiguo Testamento. Está hablando de la ley de Dios. Todo aquel que comete pecado infringe la ley, que eso es lo que significa esta palabra griega paraltón, infringir, transgredir. Para poder llegar a ese punto uno tiene que tener ya cierto conocimiento. Le voy a dar un pequeño ejemplo. Si uno dice, sé que no debo mentir, pero sin embargo lo hace, ya teniendo conocimiento de que aquello que va a hacer es malo, sin embargo lo hace, entonces ese tipo de pecado cae en esa categoría. La tercera palabra que la Biblia utiliza para describir el pecado es amartia o amartía, que significa errar al blanco. Errar o no lograr el patrón divino de perfección o el objeto o el objetivo de Dios. Escuchen lo que dice Romanos capítulo 3, verso 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí todos fallamos. No hay nadie que quede fuera. En este texto vemos que todos erramos al blanco. Sea cristiano, sea no cristiano, todos fallamos, todos pecamos. Esto es interesante porque le voy a leer otra vez lo que dice este texto, Romanos 3:23. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No deja a nadie fuera. No importa a qué religión usted pertenezca. No importa cuál es la profesión o cuál es la fe que usted profesa, más bien dicho, todos pecamos. Todos los días siempre fallamos, todos pecamos. La diferencia es que en el cristianismo
Esta es la gran diferencia, que en el cristianismo, en la iglesia evangélica, para ser más específico, la diferencia es que somos perdonados por Dios. Hay miles de religiones allá afuera que tratan de presentar o hablar de Dios, pero sin embargo no conducen a la gente a Dios. Entonces, cuando una religión no conduce a la gente a Dios, a tener una relación personal con Dios, no sabe cómo tratar con el pecado. Ahí es donde está el asunto. Pero si nosotros, nos acercamos a Jesucristo, porque dentro de todas las religiones que existen en el mundo, la única religión que conduce a Dios, que lleva a la persona a tener una relación personal con Dios, es la religión cristiana evangélica. Y eso lo hemos comprobado a través de los años, a través de estadísticas. Vemos la diferencia de la vida de una persona que tiene a Jesucristo en su corazón y una persona que todavía no lo tiene, aunque pertenezca a algunas de las religiones mayores del mundo. Entonces, esa es la gran diferencia. Todos pecamos. No podemos decir que nosotros, por ser cristianos o por ser evangélicos, ya no pecamos, estamos fuera de pecado. No es cierto. Todos fallamos todos los días. La diferencia, como dije anteriormente, es que el cristiano evangélico es perdonado todos los días. Escuchen lo que dice Juan, capítulo 1, versículo 8. Dice, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Ahí volvemos a caer todos otra vez en el mismo barco. Si afirmamos que no tenemos pecado, si una persona dice, no, yo no peco, yo no tengo pecado, yo no fallo, entonces dice aquí, nos engañamos a nosotros mismos. Esa persona se está engañando. Yo no puedo decir que yo no cometo pecado. Yo no puedo decir mi vecino sí peca, el resto de la familia sí peca, pero yo no tengo pecado. Yo estoy limpio de pecado. Estaré engañándome a mí mismo y la verdad no estaría en mí. O sea que Cristo no trata de esconder las cosas en nosotros. Al contrario, nos pone las cosas enfrente para que nosotros podamos tratar responsablemente con el pecado. Esto es lo más interesante porque, como dije hace un rato, son tantas las religiones que existen en el mundo. Son más de 1000 religiones mayores en el mundo. Pero sin embargo, ninguna de esas religiones realmente conduce a la gente a Dios. Entonces la gente vive en una ignorancia, vive en su pecado. Y esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nosotros conozcamos, sepamos qué es el pecado y cómo tratar con el pecado. De hecho, esto es lo que vamos a estar hablando en los temas, en las programaciones que vienen. Vamos a ver los tipos de pecados que hay. También vamos a ver cómo nosotros podemos combatir el pecado. El pecado hay que combatirlo, hay que confrontarlo y todo eso viene. Así es que yo los invito a ustedes para que sean parte de nuestra programación semanal y así poder beneficiarnos de este tema, de estos estudios que nos van a ayudar a nosotros a conocer un poco más acerca del pecado. Muy bien. El pecado se divide en dos categorías, pecados de comisión y pecados de omisión. Número 1, los pecados de comisión son aquellos que cometemos actuando. O sea que lo que hacemos, lo malo, la acción, esos son los pecados de comisión. Ahora los pecados de omisión son todos aquellos pecados que dejamos de hacer lo bueno. Cuando uno deja de hacer lo bueno, está pecando. Y a eso se le llama pecado de omisión. Pero vamos a hablar un poquito del pecado de comisión. En Proverbios capítulo 6, verso 16, encontramos algunos ejemplos de los pecados de comisión. Y dice así, verso 16, 6 cosas
aborrece Jehová, aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Aquí la Biblia nos da 7 ejemplos de pecados de comisión. En el verso 17 dice los ojos altivos, está hablando del orgullo. O sea que el orgullo es un pecado grave. La persona orgullosa, fíjese que no está aparentemente ofendiendo a nadie, pero con una actitud orgullosa está pecando contra Dios y está lastimando a los que están en su entorno, porque entonces una actitud de orgullo menosprecia a los demás. No sé si usted lo ha notado, pero las personas orgullosas no quieren compartir con los demás, no quieren acercarse a los demás. De ahí es donde nace la discriminación. ¿Cuánta discriminación no sufrimos en el mundo entero? Y todo nace del orgullo. Y de hecho el pecado original también se relaciona con el orgullo. Satanás fue rechazado. El pecado de Satanás fue precisamente el orgullo, el querer ser igual a Dios. Entonces, una persona con una actitud orgullosa está pecando, el pecado del orgullo. Y sigue diciendo aquí la lengua mentirosa, alguien que continuamente miente, como que si fuera ya parte de su diario vivir. Es interesante ver cómo personas no pueden controlar la lengua y pecan continuamente, se peca continuamente usando la lengua. Es muy difícil para esta clase de personas decir la verdad. Siempre tiene que haber una mentira. Eso es un pecado de comisión. Se comete, se miente. ¿Cuántas personas no se lastiman a nuestro alrededor por causa de la mentira? ¿Cuántas cosas no se logran en la vida por causa de la mentira? Y se piensa que es un logro positivo, pero a la larga siempre sale la verdad. Y cuando venimos a ver, nosotros estamos mal. Sigue diciendo aquí en Proverbios 17, las manos derramadoras de sangre inocente. Está hablando de la violencia. La violencia es un pecado de comisión y que se viola directamente las leyes de Dios y también se violan las leyes terrenales. Depende de qué tipo de violencia. Si hablamos de la violencia doméstica, hablamos de los asesinatos. O sea que todo eso son pecados de comisión. En el verso 18 dice, y el corazón que maquina pensamientos inicuos. Esa es la ansiedad de hacer lo malo. Es interesante que en nuestras comunidades hay personas ansiosas de hacer lo malo. De ahí es donde nacen las pandillas, nacen los robos, nacen las bandas. Porque planifican. Ninguno se amanece una mañana y dice, bueno, ahora yo voy a ir a robar, ahora yo voy a ir a matar, ahora yo voy a ir a saquear. Nadie hace eso, sino que primero lo piensa, lo medita. Entonces, todo esto son pecados de comisión. Dice aquí el testigo falso que habla mentiras. Está hablando del testigo falso refiriéndose a lo que es el chisme, la murmuración, la crítica negativa, etc. Estos también son pecados de comisión. O sea que pecamos cuando somos orgullosos, pecamos cuando mentimos, pecamos cuando somos violentos en nuestra casa, violentos en nuestro trabajo, violentos en la comunidad, violentos en la calle. Siempre buscamos pelea, no buscamos la paz, siempre hay violencia. Es triste ver que en nuestros hogares a veces le damos lugar
a la violencia doméstica, la lastimadura de los niños, el golpe de los niños, el golpe de la esposa. Todo esto son pecados y cada uno está sumando y algún día pues va a venir la consecuencia. Más adelante vamos a hablar de la consecuencia del pecado. Y luego la ansiedad de hacer lo malo. Se peca cuando se piensa para hacer la maldad. Hay personas que no precisamente tienen que pensar cómo ir a matar, cómo ir a robar, pero piensan cómo hacer una trampa. La gente que tiene sus negocios. Si tenemos negocios deberíamos ser honestos, debemos ser honestos. Pero una persona que tiene negocio y dice, ¿cómo yo puedo hacer para sacar más? ¿Cómo yo puedo hacer para dar menos y que me paguen más? ¿O cómo yo puedo robar aquello? ¿Cómo yo puedo quitar aquello? ¿Cómo yo puedo alterar esto para sacar más ganancias? Esos son los pensamientos. Esa es la ansiedad de hacer lo malo. Y son pecados de comisión que Dios condena porque causan demasiado daño en nuestra vida integral. Los pies presurosos que para correr hacia el mal. Personas que no piensan antes de actuar. Eso también es pecado. La negligencia es pecado. No poner atención a lo que estamos haciendo es pecado porque no estamos dando lo mejor de nosotros. Así se refiere nuestra responsabilidad en el hogar como padre, nuestra responsabilidad en el hogar como hijos, nuestra responsabilidad en el hogar como madres. Si nosotros no hacemos lo correcto, si nosotros no pensamos antes de actuar y somos negligentes en nuestras responsabilidades personales, también estamos pecando contra Dios. Estamos fallando contra Él. Entonces es importante que nosotros pongamos atención a todas estas áreas de nuestra vida, porque la voluntad de Dios es que nosotros salgamos todos los días de pecar y que nuestra vida sea una vida más saludable, una vida más controlada, una vida que sea digna de glorificar y de honrar el nombre de Dios. Cada vez que nosotros buscamos hacer el bien, lo hacemos para honrar a Dios y el premio de Dios llega a nuestra vida, llega a través de salud, a través de prosperidad, a través de bendiciones, pero es esencial combatir el pecado. Verso 19, el testigo falso que habla mentiras, el chisme. ¿Cuánto daño no causa el chisme en nuestros hogares, en nuestra vida? Aún en nuestras comunidades cristianas, en nuestras iglesias. El chisme no solamente se da en las calles, sino que también se da en las iglesias, en los trabajos. ¿Y cuánto daño causamos? Cada vez que chismeamos, estamos pecando contra Dios. No solamente estamos causando daño en nuestro entorno, sino que estamos directamente fallándole al blanco. Estamos pecando contra Dios, estamos quebrantando la ley de Dios. Entonces es importante que nosotros pongamos atención a todo esto para que cada día nosotros podamos vivir vidas más saludables. Esa es la voluntad de Dios. La murmuración. Cuando nosotros no estamos de acuerdo con algo, siempre estamos murmurando y chismeando. ¿Por qué? Porque hay algo en nosotros que nos lleva a pecar. Y cada vez que lo hacemos, estamos pecando. Es que ese es el problema. La crítica negativa. Si nosotros no tenemos nada positivo que decir, lo más recomendable es no decir nada. Pero si nosotros tenemos algo bueno que decir, algún comentario positivo, algo que ayuda, algo que alienta, eso deberíamos de hacer, pero dejar el chisme a un lado. El chisme entre la familia, que fulano dijo, sutano dijo, y luego se le aumenta, y luego el compañero le añade un poquito más, y cuando venimos a ver, se vuelve un malentendido y todo el mundo está lastimado. Y todos terminamos pecando contra Dios. La murmuración, hay que evitar la murmuración. Si uno no está de acuerdo con algo, pues no está de acuerdo. Y quedarnos con eso. Pedirle a Dios que nos ayude a entender lo que está sucediendo. Esto pasa mucho en las comunidades cristianas, en las iglesias, porque a veces personas, líderes, hermanos, no están de acuerdo con lo que el pastor hace o con lo que el pastor dice. Y entonces,
comienzan a murmurar entre ellos. Yo no estoy de acuerdo, yo no quiero, yo creo que eso no es así. Entonces la murmuración lo que hace es que lastima, además de estar cometiendo pecado contra Dios, lastima y daña el propósito de Dios en la iglesia. Y nosotros no hemos sido llamados para causar daño al cuerpo de Cristo, hemos sido llamados para edificarnos los unos a los otros. Entonces hay que evitar el chisme, evitar la murmuración, porque cada vez que lo hacemos estamos pecando, la crítica negativa. Termina este texto diciendo, y el que siembra discordia entre hermanos, aquel que provoca pleitos. No sé si usted lo ha notado, pero siempre hay alguien ahí que le gusta provocar los pleitos, que le gusta alterar las cosas, le gusta traer, le gusta llevar. A veces la familia está tranquila, está bien, y aparece esta persona y trae un chisme y altera algo y insulta o siempre anda provocando pleitos. Esta persona normalmente peca trayendo o provocando pleitos. O sea, nosotros debemos de evitar todo esto para que podamos realmente honrar a Dios en nuestras vidas. Es triste que teniendo nosotros la palabra de Dios y todavía fallar en estas áreas. Es importante que nosotros le pongamos atención a nuestra vida. Dios quiere que nosotros vivamos una vida saludable. Imaginémonos nada más una vida que no sin orgullo. Habría un balance total. Imagínese que si tuviéramos una comunidad con menos mentiras, no podemos decir que nadie va a mentir, yo creo que siempre fallaremos en esta área, pero ¿qué tal si mentimos menos? Tenemos una familia que no miente o que miente menos, una familia que no tiene violencia, una familia que combate la violencia. Es importante combatir la violencia. Yo creo que tendríamos una comunidad muy saludable, tendríamos una comunidad muy sana, y esa es la voluntad de Dios. Dios tiene propósitos específicos para nosotros y nosotros debemos de aprovecharlo. Muy bien, se nos está acabando el tiempo, pero en nuestro próximo programa vamos a seguir hablando un poco más acerca de los pecados de comisión, y para eso vamos a utilizar el pasaje que se encuentra en Gálatas capítulo 5 versos 19 al 21, así es que no se lo vaya a perder. Vamos a seguir hablando de esto que es muy importante para nuestro diario vivir. Muchas gracias, Dios los bendiga y hasta pronto. En el estudio de hoy pudimos ver que el pecado se divide en dos categorías: pecados de comisión y pecados de omisión. Esperamos que este programa haya sido de beneficio para su vida espiritual, y usted puede encontrar estos ejemplos en Proverbios capítulo 6, versículo 16 al 19. Deseamos que Dios continúe bendiciendo su vida y nos veremos en nuestra próxima programación. Saludos.